Muy buenos días, mi nombre es Brian Hernández, coordinador del grupo número uno de máquinas uno. En este caso estaremos hablando sobre lo que es el autotransformador, ¿verdad? Eh, yo le estaré dando inicio, ¿verdad?, de lo que sería la exposición sobre el tema. Primero que nada, ¿verdad?, estaremos mencionando quiénes son los integrantes de este grupo. En este caso estamos conformados por lo que sería Oscar Pavón, Ana Alvarado, Brian Hernández, Axel del Cid, Jonathan Romero, José Funes, Jeffrey Flores y Fernando Galindo. Bueno, ya dando el inicio, ¿verdad? Les comenzaré a dar lo que será el índice y el seguimiento que tendremos a lo que sería la exposición. En este caso se les dará una breve introducción, se mencionarán los objetivos de esta exposición, los fundamentos teóricos del tema del autotransformador, la estructura del autotransformador, los tipos y configuraciones de este y el análisis del funcionamiento. Se les dará también lo que son las ventajas y las desventajas y se resolverán un par de ejercicios. Por último, se estarán dando siempre las conclusiones, ¿verdad? Y sin más, le damos inicio al tema. Como primera entrada, les daré lo que es una introducción al autotransformador. El autotransformador es un dispositivo crucial en los sistemas de potencia que se distingue del transformador convencional por su configuración de devanado único. Esta característica operativa única le otorga claras ventajas en términos de costo, en tamaño y en eficiencia, especialmente en aplicaciones donde la relación entre el voltaje de entrada y de la salida es cercano a la unidad. De esto se hablará más después para dar el por qué y por qué se recomienda esto. Y a través de esta presentación exploraremos a fondo la estructura, el principio de funcionamiento y el balance del beneficio y el riesgo que existe al utilizar el autotransformador. Como objetivos de esta charla, será la proporcionar una comprensión integral del autotransformador, identificar y describir sus estructuras y principios de funcionamiento, y evaluar críticamente las ventajas y desventajas de su uso en comparación con los transformadores convencionales. Bueno, dando el inicio, ¿verdad?, a lo que sería el fundamento teórico y en qué está basado el autotransformador, primero se estará dando una breve introducción al autotransformador monofásico como tal. Todo lo mencionado como monofásico también se aplica en usos trifásicos, ¿verdad? Y un transformador es un tipo especial de transformador que comparte una única bobina para la parte primaria y secundaria. Esto significa que parte del devanado en común, lo cual se hace más compacto y eficiente en ciertas aplicaciones. Tiene un único devanado con tomas a diferentes voltajes, opera bajo el principio de inducción electromagnética. Este es más económico y ligero que los transformadores convencionales. Y como el principio de funcionamiento, el autotransformador regula el voltaje entre dos líneas, utilizando utilizando el mismo devanado para entrada y salida. La corriente se divide en partes inductiva y conductiva. Una parte de la energía se transfiere por inducción y otra parte se transfiere directamente por conexión eléctrica. Esto es muy útil cuando la diferencia de voltajes no son grandes. Y como se menciona aquí, ¿verdad? Estamos dando se está compartiendo un núcleo, ¿verdad? Y al mismo tiempo se está compartiendo la línea física, una conexión eléctrica. Entonces, parte de la corriente, ¿verdad? Y el voltaje se está transmitiendo directamente por línea y la otra parte se está transfiriendo por vía electromagnética, así como se ha visto siempre en el caso del transformador ideal o el transformador tradicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los transformadores tradicionales? Bueno, la conexión la conexión en los devanados, la transferencia de energía, el tamaño, costo y eficiencia y el aislamiento eléctrico. Hablando de lo que es la conexión de los devanados. Bueno, el transformador tradicional posee dos devanados independientes, el primario y el secundario, mientras que el autotransformador utiliza un solo devanado en común para ambos, compartiendo parte de sus espiras. Hablando de la transferencia de energía, en el transformador tradicional, la energía se transfiere solo por inducción, mientras que el autotransformador ocurre tanto por inducción como por conducción eléctrica directa. Hablando del tamaño, costo y eficiencia, el autotransformador es mucho más pequeño, lo que lleva a que sea más económico y eficiencia, porque usa menos materiales, pero esto solo se recomienda cuando la diferencia de voltajes es muy pequeña y el aislamiento eléctrico.
El transformador tradicional ofrece un aislamiento total en lo que sería el primario y el secundario, y esto nos brinda una mayor seguridad. En su contraparte, el autotransformador está conectado directamente eléctricamente. Esto nos lleva a que posea cierto riesgo en caso de un fallo, ¿verdad? Ya que no tiene este aislamiento. Y bueno, hablando finalmente de lo que sería la estructura del autotransformador, este está compuesto básicamente por tres partes. Tenemos un núcleo de hierro, un devanado único y pues la inducción magnética, que esta viene debido al devanado, ¿verdad? En el núcleo de hierro proporciona un camino de baja reductancia para el flujo magnético. Esto mejora la eficiencia del transformador. Y pues lo que es el devanado, un devanado único, a diferencia de su contraparte, el transformador tradicional, ¿verdad? Este conforma al primario y al secundario. Permite la transferencia de voltaje sin la necesidad de un devanado adicional. Esto nos reduce el costo, ya que una gran parte del costo de nuestros transformadores vendría siendo por el precio del cobre y el embobinado, ¿verdad? Y pues, por última parte, la inducción magnética. La inducción electromagnética ocurre cuando la corriente alterna en devanado genera un campo magnético que induce un voltaje en la misma bobina. Y este sería el funcionamiento y la estructura básica que conforma a un autotransformador. Entonces, mi compañero Fernando le seguirá hablando sobre los tipos y las configuraciones de autotransformador que hay, seguido de un par de ejercicios de la mano de mis demás compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Galindo y les estaré continuando la presentación con lo que son tipos y configuraciones de autotransformador. ¿Ok? Como tipos de autotransformador tenemos lo que es un elevador de tensión, como su nombre lo dice, sirven para aumentar el voltaje en la salida del transformador, y tenemos el reductor de tensión, que es para bajar el voltaje en la salida del transformador. También tenemos un tipo especial, autotransformador variable o variac. Este tipo de autotransformador dispone de un dispositivo mediante el cual se puede mover la toma del devanado. Al no ser fijo y puede moverse, se puede variar la relación del autotransformador, por lo tanto obtener una tensión secundaria variable a voluntad. Esto nos sirve de acuerdo a la necesidad de la carga. También tenemos las dos configuraciones comunes, que es monofásico y trifásico. ¿Okay? Vamos a analizar su funcionamiento. ¿Okay? El autotransformador se forma al reconectar las dos bobinas de un transformador para que sus tensiones puedan sumarse, o conexión aditiva, según se requiera. En la conexión aditiva, el devanado común aporta un voltaje que aparece en ambos lados, y al ir en serie con el devanado en serie, o sea el más pequeño, el voltaje de salida resulta ser la suma de ambos voltajes. Aquí se puede apreciar en el diagrama el autotransformador parte del devanado es el común a los circuitos primarios y secundarios. El transformador también tiene de dos devanados, hay un aislamiento eléctrico entre el primario y secundario en el autotransformador, no están conectados directamente. Bueno, aquí se puede apreciar en la figura A un transformador monofásico, y en el B sería el autotransformador, ya cuando su devanado común y el devanado en serie están conectados en serie, para hacer un autotransformador aditivo o elevador. Bueno, también tenemos las ventajas y desventajas. Las mayores ventajas que tenemos en el autotransformador es que es más compacto y económico, alta eficiencia energética y fácil de instalar y mantener. Como desventajas, tiene un menor aislamiento primario y secundario, no apto para grandes diferencias de voltaje y mayor riesgo de fallas de conexiones. Algunas aplicaciones que tenemos es que el autotransformador sirve como un regulador de voltaje, permitiendo mantener niveles óptimos en sistemas eléctricos. También nos sirve como arranque de motores,
Como dice, es iniciar motores eléctricos proporcionando el voltaje necesario para el arranque. Y no solo eso, también evita picos de corriente. También nos ayuda en lo que es transmisión de energía. Los autotransformadores son ideales para sistemas de transmisión, adaptando voltajes para minimizar pérdidas. ¿Ok? Ahora estaremos viendo algunos ejercicios que lo estará presentando mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Axel del CID. En esta presentación vamos a resolver el ejercicio sobre un transformador de 120 a 480 volts de 25 kVA usado como autotransformador. Este para abastecer 480 volts desde una fuente de 1000 volts. El objetivo es calcular su capacidad como autotransformador y su eficiencia a plena carga con factor de potencia de 0.9, usando las pérdidas medidas del transformador de dos devanados, que son 0.78, a un factor de potencia igual a 1 o unitario. Vamos a determinar pues, la capacidad en kVA cuando ya está configurado como autotransformador y lo que mencionábamos, que cuál es la eficiencia cuando esto está a plena carga y un factor de potencia de 0.9. Entonces, para solucionarlo, tenemos que el transformador, pues ya el ejercicio nos dice que es de 25 kVA, el cual está probado a plena carga y la eficiencia es a 0.78. Cuando se usa como autotransformador, pues tenemos una fuente de 1000 voltios, y la tensión que alimenta la parte que se utiliza como autotransformador, la parte útil, va a ser de 480. Entonces primero encontramos la corriente IA, que en este caso va a ser del lado del devanado de baja tensión. Eh, y como ya conocemos la capacidad o la potencia aparente del transformador, entonces solo consideramos la potencia aparente, que es 25.000 kVA, y 120 volts, que es el lado de bajo voltaje. Y al calcular esto, vamos a obtener una corriente a 208.33 ya en el lado que estamos calculando. Con esto, pues pasamos a encontrar nuestra nueva potencia aparente con la nueva configuración de autotransformador, nos da un total de 208.33 kVA. Entonces, con esto ya tendríamos resuelto nuestro primer inciso, que nos pide pues calcular cuál es la potencia aparente de nuestro autotransformador. Como segundo inciso, pues vamos a calcular las pérdidas del transformador, eh, bueno, del transformador de dos devanados en este caso. Conocemos que la eficiencia de este transformador es de 0.78. Y como ya conocemos la capacidad de nuestro transformador, entonces vamos a encontrar las pérdidas totales, las cuales pues las obtenemos mediante la fórmula que están visualizando en el inciso B en la pantalla, que dice que es uno menos la eficiencia por la potencia aparente. Entonces vamos a encontrar las pérdidas, que hacemos los cálculos y encontramos de que tenemos una potencia de 500, de 5.500 watts en este caso. Entonces avanzamos en el ejercicio. Vamos ahora a proceder a calcular la potencia activa con un factor de potencia al 0.9 y cuando el autotransformador ya está a plena carga. Entonces, en este caso, pues, para conocer la potencia activa, multiplicamos el factor de potencia por la potencia aparente que encontramos en nuestro inciso A, que sabemos que era de 208.33 kVA, y lo multiplicamos por el nuevo factor de potencia que nos están dando en el ejercicio, y vamos a obtener una potencia activa o una potencia real de 187.49 kilowatts. Este valor nos va a servir también para realizar el cálculo de la eficiencia. Entonces vamos a pasar a calcular la eficiencia. En este caso, pues
vamos a tener la fórmula establecida. Decimos que es 187,49 kilowatts entre esa misma potencia, sumándole a esto las pérdidas totales que habíamos encontrado en el transformador de devanado multiplicado por 100. Para esto vamos a obtener una eficiencia del 97,15 por ciento de eficiencia una vez configurado como autotransformador. Como autotransformador, pues su potencia aparente ya habíamos visto que calculamos que era 208,33 kVA y su eficiencia a plena carga con un factor de potencia al 0,90 es un total de 97,15. Con esto podemos ver que sube bastante la diferencia entre el transformador de dos bobinados, cuando se convierte a un autotransformador. Esto porque, pues, al compartir los devanados, reduce las pérdidas relativas y la potencia transferida por conmutación es menor respecto a las pérdidas fijas. Entonces, esto sería el ejercicio número 1 de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Hola, a mí me toca explicar el ejercicio 2, que nos dice: se conecta un transformador de 100 VA con una relación de 120 en el primario y 2 en el secundario para conformar un autotransformador elevador. Si aplica un voltaje primario de 120 voltios al transformador, determine, inciso A, cuál es el voltaje secundario del transformador. Inciso B, ¿cuál es su capacidad máxima en volamperes en este modo de operación? Inciso C, calcule aquí dice la ventaja nominal, pero aquí es la potencia nominal de esta conexión como autotransformador sobre la potencia nominal en una operación convencional de 120 sobre 12 voltios. Aquí está como está en la operación de autotransformador ya. Bueno, primero, el transformador se usa como transformador elevador. El voltaje secundario es VH, y mediante la ecuación que podemos observar aquí, que la calculamos mediante las relaciones que tenemos de número de vueltas. Este NCE es en serie y NC es el común. Entonces, mediante esta ecuación tenemos que la relación de NSE, que es en serie, es 12, que sería en el secundario, y NC sería 120, que es en el primario. Entonces sería la suma de NSE más NC sobre NC, que es 120, multiplicado por 120B, que este 120 viene siendo BL, que sería el voltaje de entrada, y mediante esto obtenemos que sería 132 voltios el voltaje que se obtiene en el secundario. También este voltaje lo podemos obtener si aplicamos una malla en el lado secundario, que nos quedaría que VH sería igual a la suma de NS, que es en serie, más NC, que es el común, que sería 12 más 120, que obtendríamos también 112 voltios. El inciso B, que nos pedía cuál es su capacidad máxima en volampere en este modo de operación. Bueno, para el inciso B, el valor máximo en volamperes en cualquiera de los devanados de este transformador es de 100 VA, o sea que la potencia de entrada de 100 sería igual a la potencia de salida de 100 en un transformador. Pero para el autotransformador, para obtenerla primero tenemos que sacar su corriente máxima.
que sería en el secundario. Esta la obtendríamos igual a su potencia máxima sobre el voltaje SE secundario, que sería el de 12 voltios. Y como ya nos dan de entrada que su potencia es de 100 voltios, sería 100 sobre 12 voltios, que aquí tenemos la corriente en el secundario máxima, que es de 8.33 amperios. Ya con este resultado podríamos obtener ya su potencia aparente, que es lo que nos pide el inciso B. Y esta potencia la obtenemos mediante la ecuación del voltaje de salida por la corriente de salida, o también que viene siendo igual al voltaje H por la corriente H, que esto es ya en el secundario, que es lo que obtuvimos el voltaje de 132 en el secundario por la corriente que obtuvimos máxima, que es de 8.33 también en el secundario. Mediante esta multiplicación obtenemos que su capacidad es de 1100 VA, que es su potencia de salida, viene siendo también a la entrada. Para el inciso C, que nos pide calcular la potencia nominal de esta conexión como autotransformador sobre la potencia nominal en una operación convencional de 120 sobre 12 voltios. Bueno, aquí la podemos obtener de dos maneras. Una de ellas es mediante la ecuación que es su potencia que obtenemos relacionada con el inciso B, que la potencia nominal de esta conexión sobre la del transformador convencional de 1100 VA sobre 100, que obtenemos 11, que esto significa que la potencia aparente se incrementa 11 veces. También la podríamos obtener mediante la ecuación sobre la relación de N, nada más que aquí sería diferente, como podemos ver en la del voltaje, ya que aquí es que la de salida es SE, NSE más NC, que es el común, sobre NSE, que este es el serie, que sería 12 más 120 sobre 12, que obtenemos 11 igualmente, que como les dije anteriormente, que significa que la potencia aparente se incrementa en 11 veces. Y esta es mi participación, gracias.